Amigos, gracias por quedarse y preferir el canal 33. Doctor, hemos tenido y las mediciones que se hacen, los números indican que en los últimos meses los niveles de violencia, el número de asesinatos ha ido incrementando gradualmente y hemos cerrado con noviembre calificado como el mes luego que se declarase o se hablase de la tregua famosa entre las pandillas, el mes con el mayor número de homicidios. ¿Qué interpretación se hace de todo esto, doctor? Pues es que es así, ¿no? Es decir, realmente ha habido un incremento del número de homicidios. Diciembre no se perfila bien, digo, no podemos hablar de una tendencia con apenas 3, 4 días de un mes, pero no se perfila bien. El primer día 10, el segundo día hasta las 8 de la mañana, ¿verdad? Del segundo día, porque nosotros medimos las cosas de 8 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces, cuando damos una reunión, vamos a hablar de hasta las 8 de la mañana, digamos, de ese día. Luego, el resto de ese día fue catastrófico, otros 10, 15, 20, 25, en fin, la cosa va increciendo. Hay dos fenómenos. Uno es el fenómeno en donde... Y la verdad siempre luce, siempre sale, pues nosotros desde el año pasado estamos repitiendo la misma historia. Luego el señor fiscal cuando entra y toma cargo de posesión de su cargo, pues también dice lo mismo. Pues, por eso me cae bien, él es más duro que yo, ¿verdad? Es decir, dice las cosas de una manera tal vez más ruda, pero realmente, aunque algunas veces nos damos duro en eso de la rudeza, pues, o sea, pero realmente esto fue una farsa, pues, siempre fue una farsa. Y cuando nosotros el año pasado decíamos que la tregua tenía el riesgo de fracturarse, eso hizo montar en cólera a algunos personajes que no se distinguen por la tolerancia, precisamente. Y fue una situación de gran agresividad que es también sintomático de la violencia de la que estamos hablando. Es decir, cuando un personaje que pretende ser un referente de la nación de repente la agarra a insultar y a agredir a cualquiera que no piense como él, y me estoy refiriendo al presidente de la República, realmente lo hace perdiendo la visión de esa magistratura y lo convierte en un partícipe de un proceso puramente electoral que es, digo, sintomático de esa agresividad. El actual ministro es un hombre muy inteligente, al que no conozco en persona, solo por teléfono hemos hablado, pues tiene una política diferente, una política en donde no oculta ningún dato. Usted decía al principio, Samuel, días hace que no lo vemos en los medios. Y fíjese que es curioso porque todos los meses Medicina Legal da sus estadísticas. ¿Por qué las estadísticas ya no son una noticia como lo fueron el año pasado? Pues porque decimos más o menos los mismos datos que dice el actual ministro. De hecho, el mes pasado, por ejemplo, nosotros mencionamos 3 o 4 homicidios comprobados menos de los que mencionó la policía. ¿Quiere decir que ahora se están subiendo los datos del lado de la policía? No, quiere decir que los métodos, siempre lo hemos dicho, pueden diferir, tener diferencias y estas diferencias hacer que en un momento determinado, pues algunas veces aparezca más el dato de Medicina Legal, otras veces más el dato de la policía. Pero al final se comprueban en la mesa. Se consolidan, se comprueban en la mesa y al final digo, por ejemplo, el mes anterior nosotros dijimos... un número que difirió de la mesa en dos, o sea, nosotros hablábamos de 2 homicidios que ellos todavía no han aceptado, pero esto no quiere decir que finalmente, porque la mesa es también una aproximación, después esto continúa abierto y en las siguientes ocasiones, en las siguientes reuniones se pueden sumar datos, o sea, no es ya escrito en piedra, sino que se pueden sumar datos de los meses anteriores, cuando ya terminó el proceso de la autopsia, de la histopatología y de todo lo demás, y entonces se pueden sumar esos datos. Pero entonces, ¿dónde desapareció la noticia? Si yo sigo dando los mismos datos cada mes.
Bueno, desapareció la noticia que antes había, por alguna razón que yo desconozco, pues la policía y el Ministerio de Justicia daba un dato mucho menor del que verdaderamente era. Y ahora dan el dato real. Entonces, al dar el dato real, la medicina legal dijo tanto y la policía dijo tanto, y eso son casi lo mismo, es una noticia que pasa inadvertida. ¿Se ocultaban datos anteriormente, doctor? Daba la impresión, pero eso es algo que no me consta a mí, ¿verdad? Es decir, pero lo que sí es cierto es que o cambiaron de método y de repente encontraron el método científicamente adecuado, o algo pasó, pero antes había datos completamente diferentes con medicina legal, y ahora los datos son semejantes a los de medicina legal. Entonces, claro, desaparece la noticia, desaparece la aparente pugna, porque medicina legal no tiene ningún interés en tener pugna con nadie, pues. O sea, vuelvo a repetir, somos un ente esencialmente científico, damos datos fríos, y esos datos fríos, pues, nosotros hacíamos un poquito de broma, pues es un poco como que los de la digéstica, así se llaman, los de la dirección generadora de datos estadísticos y todo esto, pues de repente lo empiecen a meter al ruedo con algún político porque dijo que había no sé cuántos salvadoreños en el extranjero y el otro dice que no los hay, entonces empieza un gran pleito. Nosotros solo estamos dando un dato frío. Ahora, esta tendencia, independiente de que ahora ya estemos más o menos diciendo los mismos datos que el Ministerio de Justicia y la Policía, el Ministerio de Justicia se llama, ¿verdad? De Justicia y Seguridad y la Policía, esta tendencia va al alza. Va al alza precisamente porque no ha habido un cambio de actitud interno de los partícipes de la mayor parte de los homicidios, que son los pandilleros. Los pandilleros realmente simplemente habían decidido no matarse entre ellos, pero siguen teniendo su misma actitud y su misma posición. Y mientras esto no cambie, mientras no haya un cambio interior, realmente difícilmente va a haber un cambio en los datos estadísticos de los homicidios. Ahora, los homicidios, si vienen al alza, también son uno de los indicadores de la violencia. La violencia tiene muchos indicadores, lo que pasa es que se usa el de los homicidios porque los homicidios tienen una cifra negra relativamente pequeña. Es decir, se sabe que alguien está muerto y esa es la cifra negra que hay. La cifra negra, por ejemplo, de las extorsiones es grandísima. Explicábamos en algún programa esta cosa de esta manera, es decir, mientras más denuncias tiene la policía, por ejemplo, de extorsiones, no quiere decir que han aumentado las extorsiones. Puede querer decir que la policía tiene mayor credibilidad de la población y la población empieza a denunciar las extorsiones. Entonces, ese es un dato que tiene una cifra negra muy alta y por eso no es un dato que se use para efectos estadísticos sobre esto. Ahora, hay datos, como psiquiatra hablo y como conocedor de las áreas de las ciencias de la conducta, hay datos que también son sintomáticos de esa violencia. Uno de ellos, lo hemos repetido hasta la saciedad, es la intolerancia. La intolerancia y la agresividad. Y en el marco de esta campaña electoral, pues es absolutamente preocupante como ciudadano, como psiquiatra lo digo, realmente la intolerancia con la que los distintos personajes actúan sobre o contra sus enemigos políticos, ¿no? Entonces es una cosa en donde uno pues, se queda más bien asustado de esa intolerancia, en donde se empieza a despotricar y a insultar a cualquiera que no piense como él o ella piensa. ¿Tiene alguna incidencia eso en medio de la sociedad, doctor? Toda, don Samuel, toda, porque si los políticos que deberían de ser los encargados de bajar un poco las aguas y de hacer que esto se convierta pues en una fiesta cívica, usted sabe que realmente países cercanos a nuestra tierra, pero más civilizados en ese orden, pues hacen de esto una fiesta cívica. Y la gente anda con la banderita de su partido político, el otro del otro partido político, y después de las elecciones, pues a lo mejor se van juntos a comer.
Pero acá usted sale con una bandera de un partido y lo ve el del contrario y le tira un tetunte de tierra, si es que no tiene otra cosa del mismo color. O sea, realmente es una situación verdaderamente grave lo que está ocurriendo en este país. O sea, en donde la polaridad, y digámoslo francamente, la polarización es tan grande, pues que aquí no hay nadie que tenga el 50% de los votos, no se diga el 70 o el 80, no, aquí uno tiene, según estas encuestas, 30 y pico, el otro 30 y tantito, el otro 10 y pico, o 9 y pico, yo no sé, pues o sea, los picos no importan, pero lo que sí es cierto es que al final el que gane va a ganar con un voto, con una cantidad de votos pequeña, es decir, va a tener un montón de votos en contra. Y si hay una segunda ronda, pues esos votos, usted sabe que psicológicamente hablando, en la segunda ronda la gente no vota por el partido de su preferencia, sino que en la segunda ronda la gente vota en contra del otro partido. Es decir, bueno, de estos dos, a lo mejor no voté por ninguno de los dos, pero voy a votar porque menos me incomoda de los dos que van. Entonces, el que gane, y digo él porque no hay una ella, es decir, en estas elecciones solo hay hombres, el que gane, verdaderamente pues va a tener que enfrentarse con una cantidad de personas que en primera ronda, cuando menos, no votaron por él. Y si no tiene la capacidad de tolerar el disenso, y si va a terminar insultando a todo el que no piense como él piensa, hombre, vamos a seguir más grave que como estamos, porque es que la violencia, insisto, y eso lo que hablamos los políticos, son sintomáticos de cómo es la sociedad. Y El Salvador se ha vuelto, en este último periodo, en un país esencialmente violento, esencialmente intolerante y peligroso. Bien, y vamos a profundizar al regresar de la pausa comercial, amigos televidentes, siga con nosotros.